Es un gozo como siempre estar con ustedes, ¿verdad, amigos y hermanos, para poder compartir? Y vamos entonces a entrar rápidamente, como había dicho, la pregunta que estamos tratando de contestar en esta noche es: ¿cuál es el regalo del Señor para todo quien oye y cree la palabra de Dios? Esa va a ser la pregunta que vamos a contestar. Como costumbre, no es una pregunta muy difícil porque está en el texto, pero vamos entonces a pasar con una introducción. Y en esta ocasión quisiera dar una historia muy cortita como introducción de un predicador muy conocido, ya muerto, se llamaba Jonathan Whitfield. Y en una ocasión, Jonathan Whitfield estaba predicando a los mineros de carbón de Inglaterra. Y en una ocasión, mientras él había terminado de predicar, le preguntó a un hombre: ¿qué crees? Señor, ¿qué cree usted? Y el hombre le contestó: bueno, yo creo lo mismo que la iglesia. Entonces Jonathan Whitfield le dice: ¿y qué cree la iglesia? Entonces el hombre le contesta: bueno, ellos creen lo mismo que yo. Al ver que no llegaba a ninguna parte, Whitfield le dijo: ¿y en qué creen ambos? El hombre, después de pensar, pasarse la mano por la cabeza, dice: bueno, supongo que es lo mismo. Y quería traer esto porque muchos cristianos o personas que profesan ser cristianos parecen saber tanto sobre lo que creen como ese minero del carbón. Ellos dicen que saben lo que creen, pero en realidad ni siquiera pueden definir lo que ellos creen. Y yo creo que en esta noche a nosotros ver esta pregunta de cuál es el regalo del Señor para todo quien oye y cree la palabra de Dios, vamos a poder ver algo muy interesante, específicamente en el Evangelio de Juan, la cual su propósito es para que la gente pueda creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador. Si no, antes de eso vamos a entrar y ver un poquito del detalle de lo que tenemos aquí. Y rápidamente, al ver este resumen, ¿verdad?, de lo que sería Juan capítulo 5, pero de una forma general, vemos que el autor, el apóstol Juan, generalmente se le atribuye la autoría del cuarto evangelio. Cuarto porque recuerde que tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos son parte de un conjunto que se llama los evangelios sinópticos. O sea, que ellos todos se están dando una perspectiva particular del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y en primer lugar, el autor tenía que haber sido testigo ocular del ministerio de Jesús. Eso usted puede verlo en capítulo 1, versículo 14 de Juan, capítulo 19, versículo 35 y el capítulo 21, versículo 24 de Juan. También habría tenido una familiaridad decente con Palestina antes de la destrucción del templo en el año 70 y habría estado familiarizado con la forma de la vida judía. Juan el apóstol encaja en la descripción, pero no es exclusivo de él. Las primeras tradiciones ayudan a identificar al autor como Juan. Ireneo, el nombre de un discípulo de Policarpo, discípulo de Juan, es una de las fuentes existentes más antiguas que asocian a Juan con el cuarto evangelio. Así que de la perspectiva cuando estamos viendo lo que es el autor, pero entonces consideremos el tiempo y lugar del escrito. Ahora, generalmente se considera que el Evangelio de Juan es el último de los 4 evangelios canónicos que se escribe. Por otro lado, como señala un tal escritor, Michaels, no se podría fijar un límite en cuanto a la fecha en que pudo haber sido escrito, porque Juan no se basa en los evangelios sinópticos. En el pasado algunos han fechado el Evangelio en el segundo siglo, pero esa opinión ha disminuido en la popularidad después del descubrimiento de 2 importantes manuscritos del Evangelio de Juan que datan de la primera parte del siglo segundo. La mayoría de los eruditos fechan el Evangelio de Juan en el periodo del año 90 al año 100 después de Cristo. Y por último, viendo lo que sería el propósito, Juan declara específicamente su propósito en lo que sería en el capítulo 20, versículo 31, donde él dice: pero esto está escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Por lo tanto, el Evangelio de Juan es confirmar y asegurar a los cristianos en la fe.
Así que Juan también usa, ¿verdad? Esta porción, capítulo 3, versículo 16, capítulo 8, versículo 24, apoyar esa idea. Eusebio argumentó que Juan escribió para complementar los sinópticos donde faltaban, mientras que el canon muratoriano sugirió que sus compañeros discípulos en Asia Menor lo instaron a escribir un relato. Así que tenemos una idea bien sencilla, pero entremos rápido a lo que sería el texto. Como había hecho la semana pasada, quisiera darle una idea de cómo es el bosquejo de lo que estamos viendo en este verso de Juan capítulo 5, versículo 24. Así que puse aquí unas divisiones, quisiera repasarla con ustedes. Rápidamente quiero que vea que aquí comienza con esta idea, ¿verdad? En verdad, en verdad. Así que esta primera parte de el versículo 24, parte A, esto podemos llamarlo una exclamación. Y esto vamos a ver por qué se llama, si no es una forma para enfatizar, para llamar la atención. 24b va a ver de que aquí nos da el tópico, o sea que el orador Juan presenta participantes o conceptos o llama la atención sobre participantes o conceptos, y aquí es en lo que vamos a ver lo que dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió. Y esto lo llamaríamos lo que nos da el tópico, la idea que él está presentando. ¿Okay? 24c sería lo que llamaríamos el resultado. El resultado, porque nos dice tiene vida eterna, se nos está dando el resultado. El 24D también está dando el resultado, ¿verdad? So, vamos a poner aquí resultado. Y el 24E sería lo que llamamos un contraste. Es un contraste porque mira aquí que dice sino que, eso nos da la idea de que es un contraste. Así que volvamos de nuevo. 24A es la exclamación, 24B nos da el tópico, la idea, 24C es el estatus, el resultado, o sea que tiene vida eterna. 24D también no viene a condenación, es el resultado de la persona que cree y oye la palabra. 24E es prácticamente un contraste a la persona que no oye la palabra y no cree. Así que es una forma sencilla para entender cuál es el bosquejo, pudiésemos decir, de este versículo de Juan capítulo 5, versículo 24. Pero entonces podemos entrar rápidamente a la primera pregunta viendo el verso y vamos a leerlo juntos. Léalo conmigo. Dice: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. La primera pregunta es: ¿por qué se repite la expresión en verdad, en verdad? Míralo aquí arriba, en verdad, en verdad. ¿Por qué es que comienza Juan con esta expresión? Y es importante que podamos entender, porque cada parte de la palabra de Dios ha sido inspirada, y yo creo que es importante que veamos y podamos tener una idea para cada vez que usted vea esto sucede en varias ocasiones en Juan, usted pueda entender por qué es que sucede. Pero quiero que entienda que esta idea de en verdad, sería el equivalente de cuando, por ejemplo, alguien está en una fiesta y de momento alguien quiere hacer un anuncio y alguien tiene ese don que yo no lo tengo, de poder soplar un silbido fuertísimo, ¿verdad? Y es llamar la atención, es como alguien decir: presta atención a esto, lo que voy a decir es importante. Y esto es exactamente lo que está diciendo Juan, en verdad, citando las palabras del Señor Jesucristo. Esta idea, si usted tiene otra versión, por ejemplo la Reina Valera, es de cierto os digo. Y esto más de 20 veces en el Evangelio de Juan encontrarás a un Jesús usando esta forma solemne de dirigirse. Y como lo dije, es como si él estuviera diciendo: mira, pon atención, enfócate claramente en lo que estoy a punto de decir. Y es por esta razón que nosotros vemos que dice en verdad, o si tiene la Reina Valera, de cierto os digo. Y eso es algo, yo creo que es muy, muy importante entenderlo, porque es un uso donde Jesús está enfocando, él está llamando la atención del que está leyendo, del lector.
al punto que él quiere llegar. Bueno, continuamos. Leamos de nuevo entonces desde arriba. Dice, en verdad os digo. Entonces ya esta parte la cubrimos. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Pero entonces, ¿a qué palabra se refiere Jesús? Porque él está diciendo aquí, mire lo que dice aquí, el que oye mi palabra. ¿Pero qué palabra es esa? Aquí no nos dice exactamente qué es la palabra. Y creo que es una pregunta muy fascinante que podemos tratar de indagar en este texto. Ahora, quiero que entienda que esta expresión mi palabra aparece por lo menos 8 veces en Juan, dependiendo la traducción. Y quiero cubrir para que entienda que esto no es algo único, sino que esto es algo que ya el Señor Jesucristo ha dicho en otros lugares. La primera de esas localidades, de esos lugares donde aparece, sería Juan capítulo 5, versículo 24, que es el texto que estamos cubriendo hoy, pero no es el único lugar. Usted puede ver, por ejemplo, vamos a ver 2 aquí rápidamente. Juan capítulo 8, versículo 31, dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis, míralo aquí, en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Así que haga la conexión. Habían unos judíos que habían creído en él. Note la conexión de habían creído en él y la palabra. Vamos a ver entonces Juan 8:37. Sé que sois descendientes de Abraham, y sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Aquí aparece de nuevo la idea de mi palabra. Mi palabra. Vemos que esta palabra es algo que una persona verdaderamente que es un discípulo de Jesús permanece. Vemos en Juan 8:37 que es por esta palabra que estos otros judíos que dicen que son descendientes de Abraham quieren matar al Señor Jesucristo. Así que continuamos. Juan capítulo 8 versículo 43 dice, ¿por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Aquí de nuevo aparece. Está haciendo una pregunta el Señor Jesucristo. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque ustedes no pueden oír mi palabra. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿será que son sordos? Porque si son sordos, ¿por qué Él está hablando? Parece una contradicción, pero no. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que ellos no entienden porque ellos no tienen la capacidad espiritual de oír lo que dice ahí, mi palabra, que es lo que dice el Señor Jesucristo. Juan 8:51. En verdad os digo, notó esto que lo vamos a ver de aquí de nuevo. En verdad os digo, mira lo que dice, os digo que si alguno guarda mi palabra, aquí aparece de nuevo, no verá jamás la muerte. Así que tenemos otra situación donde vemos esta expresión, mi palabra, mi palabra. Continuamos. Juan capítulo 14 versículo 23. Miren lo que dice conmigo. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Aquí aparece de nuevo. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Así que tenemos otra situación aquí donde él está hablando y dándonos un contexto de qué probablemente es esta palabra. Juan capítulo 15 versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os dije. Aquí parece sola palabra o la palabra. ¿Okay? Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron, aquí aparece de nuevo, mi palabra, también guardarán la vuestra. Es una recomendación que el Señor Jesucristo está haciendo en Juan capítulo 15, donde está hablando aquí de acordar de la palabra. Entonces está diciendo que si un siervo no es mayor que su Señor, ustedes no son mayor que yo, Jesús hablándole a sus discípulos. Y él dice, si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros si guardaron mi palabra. Así que ya tiene una idea de esta expresión, mi palabra.
Y escuchar la palabra de Jesús, tenemos que entender que es idéntico a escuchar la palabra de Dios, ya que el Hijo, el Señor Jesucristo, solo habla y habló lo que el Padre le da a Él para decir. Y escuchar en este contexto, como a menudo en otros lugares, esta idea de mi palabra. O sea, no es solamente de algo que usted hace con su oído, y lo vamos a ver más en profundidad, sino que como en muchos lugares en los evangelios, la idea de escuchar, la idea de esta palabra y recibirla, tiene implicaciones de fe y obediencia. Pero continuemos entonces con la próxima pregunta, pero vamos a leer de nuevo desde arriba. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice el que oye? Aquí es algo muy, muy importante, el que oye. Y para eso quisiera mostrarle, quisiera contestarlo de esta forma. Mire, los muertos no escuchan, solo los vivos. En otras palabras, bueno, obviamente, Edgar, si están muertos no escuchan, pero de una perspectiva espiritual esto es muy importante entender. Pero antes de dar un poquito más de detalle, mire conmigo, aquí una palabra clave que nos aparece del lenguaje original es esta palabra akouo. Akouo aparece 436 veces en el Nuevo Testamento. Por cierto, de aquí sacamos la raíz de la palabra acústico, akouo. Y esta palabra es escuchar, poder oír, en contraposición de ser sordo. Es una persona que puede escuchar, prestar atención, querer y responder, obedecer y amoldarse a lo escuchado, comprender. Y esta palabra tiene el sentido de escuchar con intención. Eso es muy importante. Esta palabra tiene el sentido de escuchar con intención. Pero algo que también me llama la atención que quisiera señalar es esta palabra, obedecer. El poder oír. Una persona que puede oír de una perspectiva es una persona que esa persona puede obedecer, esa persona puede acatarse a lo que está escuchando. Y Jesús está claramente expresando que el objeto de la fe de una persona tiene que ser las palabras que Él ha comunicado, las cuales vienen directamente de su Padre que está en los cielos. Y note algo, déjeme darle aquí para atrás, note algo conmigo, que la fe de una persona tiene que ser limitada totalmente y únicamente a la palabra de Dios. Míralo aquí conmigo, el que oye mi palabra. Y el que oye esta palabra, acuérdese conmigo, esta palabra que tiene Jesucristo, es dada por el que lo envió. Por eso estoy diciendo que es importante entender, ¿verdad? De que la fe que una persona tiene, esa creencia es limitada totalmente y únicamente a la palabra de Dios. Y esta es la revelación perfecta que Dios nos ha dado para conocerle a Él por medio de su Hijo Jesucristo. También es necesario, amigos y amigas, añadir que el creer cualquier idea, precepto, filosofía o ideología que no proviene directamente de la palabra de Dios, la cual se constituye, cuando vimos la expresión que dice aquí, mi palabra, ¿se acuerda? Esta idea aquí de mi palabra, por eso Jesús dice mi palabra, garantizará que esa persona llegue a una conclusión incorrecta y corrupta de quién es Dios y su Hijo Jesucristo. Así que, vuelvo y repito, es necesario añadir que el creer cualquier idea, precepto, filosofía o ideología que no proviene directamente de la palabra de Dios, garantizará que esa persona llegue a una conclusión incorrecta y corrupta de quién es Dios y su Hijo Jesucristo. Y entendamos que cuando Jesús dice, el que oye mi palabra, Él está haciendo una fusión entre la palabra oír y creer. O sea, no es solamente, entienda algo, no es solamente limitado al que oye,
Porque como estamos viendo, ¿se acuerdan la definición aquí? Es el poder oír, el poder obedecer. Una persona que puede oír las palabras del Señor Jesucristo es una persona que se le ha dado un regalo de Dios. Esa persona, Dios le ha dado la habilidad de obedecer. Y eso es muy importante. Así que esta idea de que el que oye mi palabra, ese oír tiene la habilidad dentro de sí misma, porque viene de Dios, de esa persona poder obedecer. Dios da la palabra para que alguien pueda creer. Usted ha escuchado muchas veces que yo repito la idea de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, el que oye, puede oír. ¿Por qué? Por la palabra que nuestro Señor Jesucristo reveló, que vino de su Padre que está en los cielos. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo aquí que es un poquito diferente, pero y es personal. Mire, cuando era niño, más joven, bueno, niño diría, a mí me fascinaba bañarme con agua súper caliente. Y aunque mi mamá siempre me advirtió que no era bueno hacerlo a menudo, pues yo, imagínense, como buen joven terco, a la autoridad nunca le hice caso, hasta que un día, después de un fin de semana, que la iglesia donde mi papá era pastor, hubieron unos bautismos. Y yo recuerdo que ese día en ese tipo era como si fuera un laguito, como si fuera, ¿verdad?, un lugar donde había agua y se hicieron los bautismos ahí. Había una piedra y yo me lastimé el dedo en la piedra y nada, me corté. No lo pensé mucho. Entonces llega el fin de semana, llegamos el lunes preparándonos para ir a la escuela y ese día yo recuerdo que nada, yo fui y como siempre me voy a dar mi ducha para prepararme a la escuela, pero ese día yo dije, yo voy a ponerlo más caliente, como una persona, ¿verdad?, que parece que no tiene piel de cocodrilo. Entonces puse el agua bien caliente, salí, me estoy secando, mientras yo me inclino, ¿verdad?, para ver mi dedito donde me había herido. Una cosa sorprendente, de momento escucho una explosión detrás de mí, yo estoy en el baño, y todo lo que era el vidrio prácticamente explotó por la presión del calor que había en el Humarascal y me corté y fui herido. Ahora, claro, la lección mía, claro, la entendí. El peligro de estar en un baño que no tiene ventanas y suficiente, ¿verdad?, acceso al aire. Y yo pues todavía tengo unas cicatrices al día de hoy. Pero ¿cuál es el punto mío con este ejemplo? Es que desde ese momento yo fui claramente convencido de las palabras que me dio mi madre. Las palabras que ella me dijo, mira, no ponga eso muy caliente, no ponga muy... Claro, no es bueno también para la salud, pero yo aprendí de que no solamente para la salud, pero hubieron implicaciones físicas. Y de la misma forma, cuando alguien oye el Evangelio y cree, genuinamente cree en lo que el Evangelio dice, esa persona no tiene ninguna otra opción que vivir como alguien que entiende la verdad de la misma. Y todavía me gusta la idea de duchas calientes, pero créame que lo pienso 2 o 3 veces, no como lo hacía antes. ¿Por qué? Bueno, porque hubieron implicaciones a causa de no tomar el consejo. Algo en particular que sí quisiera enseñarle, déjeme darle para atrás. ¿Se acuerda de esta palabra acuo? Conecte esto conmigo. Mire, esta palabra acuo es esta palabra que estamos viendo, obviamente, del griego. También hay una versión que se puede usar como un verbo. Y es interesante porque esta idea de acuo, de yo escucho, sería el verbo yo escucho, después obviamente usted escucha, ellos escuchan, pero la forma que dice el que oye, el que está oyendo, este verbo se está describiendo de la forma que está en la escritura como un verbo que usted va a actuar, pero no tiene un límite para terminar su acción. En otras palabras, el que oye no solo comienza a oír la palabra de Cristo, sino que continúa oyendo la palabra de Cristo. Y ya nosotros hicimos la conexión que el oír, esta idea de oír, no solamente es oír, sino es obedecer. En otras palabras, el que oye, obedece. El que comienza a obedecer porque oyó el Evangelio y Dios lo regenera, esa persona continúa obedeciendo, continúa escuchando, continúa obedeciendo, continúa escuchando, porque esa es la voluntad de Dios. Y mire,
Cuando usted va a ver conmigo Juan 8:51, mire lo que dice. En verdad, aparece esto de nuevo. En verdad, lo vimos en breve, os digo que si alguno guarda mi palabra, interesante esta idea de guardar. Esta idea de guardar tiene las implicaciones que estoy hablando. Guardar, obedecer, observar, practicar. Así que os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás. Mire la forma que el Señor Jesucristo está enfatizando, verá jamás la muerte. Y digo enfatizar porque Él podría decir, no verá la muerte. Pero Él quiso hacer un énfasis de que jamás, imposiblemente usted va a ver la muerte, aquella persona que guarda, que obedece, que atesora, que observa la palabra de Él. Pero, amigo, déjame hacer unas preguntas porque creo que tenemos que hacer una conexión con nuestra conciencia. Amigo, amiga, ¿cuánto tiempo llevas oyendo sobre la bondad de Dios y de lo que Cristo hizo en la cruz? Tal vez han pasado meses, semanas, el tiempo que nos acompañas en estas lecciones. Tal vez eres nuevo, por primera vez estás escuchando esto hoy. Pero la otra pregunta entonces sería, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que respondas al llamado de arrepentirte y poner tu fe en Cristo? La Biblia dice que hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Y mientras continuamos viendo este texto en Juan capítulo 5, versículo 24, amigo y amiga, quiero invitarte que aún mientras estamos cubriendo este texto, que tú clames a Dios en tu mente y en tu corazón y digas, Señor, yo quiero no solamente oír tu palabra, yo quiero obedecer tu palabra. Hermano y hermana, tenemos hermanos de la iglesia, que es siempre una gran bendición que nos acompañen. ¿Cuál es la evidencia de que estás oyendo las palabras de Cristo en tu vida? ¿Cuáles son las evidencias? Yo creo que esto es una palabra muy, muy importante. ¿Cuál es la evidencia, los frutos de que estás oyendo las palabras de Cristo en tu vida? ¿Estás todos los días pareciéndote más a Cristo o más a ti? ¿Nos estamos pareciendo más al Señor o nos estamos pareciendo más a nosotros? Porque una de las formas que nosotros podemos mostrar de una forma muy sencilla, muy práctica, de que estamos oyendo su palabra, obedeciendo su palabra, es que mientras más tiempo pasa, más seremos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que es muy importante de que nosotros todos los días nos parezcamos más a aquel que dio su vida por nosotros. Pero continuamos entonces. Juan capítulo 5, versículo 24, repasemos de nuevo. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y no hizo una pregunta en esta ocasión, pero sí hizo una declaración que quiero abundar, creo que es sumamente importante, y es la declaración de que la salvación solamente, escuche bien, es por medio de la fe. La salvación bíblica única, salvífica, solamente es por medio de la fe. Y quiero mostrarle algunos ejemplos de que esta idea de la salvación es por medio de la fe no es algo nuevo, no es algo del Nuevo Testamento, es algo de la Biblia comenzando desde el Antiguo Testamento. Y dicho sea de paso, la salvación solamente es por medio de la fe y esta fe es el resultado de aquella persona que oyó y obedeció. Lea conmigo Génesis capítulo 15, versículo 6. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Aquí está lo interesante de que él creyó. La pregunta que usted se puede hacer, ¿cómo sabemos que él creyó? Bueno, nosotros sabemos que él creyó. ¿Por qué? Porque él actuó. Porque cuando el Señor prácticamente le dice a Abraham, imagínense que este es Abraham, y Dios le dice a Abraham, Abraham, yo quiero que salgas de tu tierra y parentela porque te voy a llevar a otro lugar, ¿verdad? A otro, vamos a poner aquí, lugar en particular, ¿okay? Lugar en particular. Y entonces Abraham
Dios no le dice a dónde es. Dios no le dice cuánto tiempo tarda en llegar. Dios no le dice quién van a estar con él. Pero claro, su familia va a estar con él. Pero Dios solamente le dice a Abraham, Abraham, quiero que me sigas y yo te voy a llevar a donde te lleve hasta que llegues finalmente a este lugar que te estoy llamando que vayas a estar. Y la Biblia dice de que Abraham que creyó al Señor y él creer en la palabra que Dios le dio. ¿Qué dice aquí? De que fue reconocido por justicia. Que Abraham oír esta palabra del Dios creador y él actuar en fe a esta palabra, dice que Dios, él, se lo reconoció por justicia. Es lo mismo que estamos hablando. En Juan capítulo 5, versículo 24, el que oye mi palabra, ve ahí la clave, el que oye Abraham oyó la palabra literalmente de Dios y él creyó. Mire conmigo Hebreos capítulo 11, versículo 7, y dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Escuche bien aquí. Según la justicia, según la fe. ¿Por qué? Acá la conexión conmigo, mira aquí. Siendo advertido por Dios. Entonces aquí vemos claramente que está la palabra de Dios, de cosas que aún no se veían. Recuerde que Dios le dijo a Abraham, Abraham, quiero que hagas un arca porque va a llover, va a haber un sinnúmero de lluvias, se van a romper las fuentes de lo profundo, van a abrirse las ventanas del cielo y va a llover de tal forma que todo va a estar cubierto de agua. Nunca había sucedido. Pero ¿qué pasó? De que Noé, por la fe, escucha bien aquí hay una conexión muy interesante en Hebreos. Dice, por la fe. En el lenguaje original, lo que está diciendo esta expresión es hablando la fe como si fuera un instrumento, como si fuera un carrito. Por medio de la fe, como resultado de la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca. Vemos aquí de nuevo, Dios le habló, él obedeció. Dios le habló y este hombre obedeció. Continuamos entonces. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21. Pablo escribiendo, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Miren qué interesante. Vamos a ver aquí de que hay un grupo de personas que van ¿a qué? A salvarse. Pero ¿cómo es que estas personas se salvan? A los que creen. Miren qué interesante. Las personas que creen son salvas. Y dice aquí, leamos de nuevo, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, hay un punto bien particular que quiero hacer, de que el conocer a Dios, escuche amigo y amiga, no es un ejercicio intelectual. Porque en la sabiduría de Dios el mundo no, escucha bien ahí, eso es muy importante, no conoció a Dios por medio de ¿qué? Por medio de su propia sabiduría. Esto es muy importante. Hay personas que van a leer y escuchar y leer y dicen, ¿por qué no puedo ser salvo? O entendí mucho, aprendí mucho, pero mi vida no cambia. Porque note aquí, de que lo que Dios usa para que la gente pueda ser salva es una palabra muy particular y es esta, la predicación. De nuevo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, la predicación. Y mira lo que dice, mediante la necedad de la predicación. ¿Por qué? Porque el mundo que no conoce a Dios dice que el predicar es una loquera. No tiene sentido. No tiene sentido. Es perder el tiempo. Pero vamos a continuar. Efesios capítulo 2 del versículo 8 al 9, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entienda aquí,
salvos por medio de la fe. Y esto es algo que es por gracia. Este texto nosotros lo cubrimos hace mucho tiempo atrás, pero es un buen recordatorio de que nosotros somos salvos por medio de la fe. Es una obra de Dios. Pero continuamos entonces. Vamos a leer desde arriba, versículo 24. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Pero mira la pregunta que puse aquí. ¿Quién envió a Jesús a compartir esta palabra? ¿Quién fue la persona que envió a Jesús? Esa es la pregunta que quiero que nos hagamos. Y no es una pregunta que es de truco, sino que eso lo podemos ver. Mire, el Padre, lo dice el texto, mira lo que dice el texto. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Sabemos que es el Padre que lo envió. El Padre fue el que envió al Hijo. El Padre fue el que quiso salvar a sus elegidos por medio de la vida, la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo. Y hay personas que se pueden hacer la pregunta, ¿quiénes son los elegidos? Bueno, los elegidos son todos aquellos que escuchan las palabras de Cristo, el Evangelio, y responden en arrepentimiento y fe. Y Juan nos da el contenido de cómo alguien es salvo. Y mira con cuidado que hay dos aspectos que son dos lados de como si fuera una misma moneda. Número uno, hay que oír la palabra de Cristo. Número dos, hay que creer en su Padre que lo envió, el Padre que está en los cielos. Ahora, ¿por qué es importante esto, amigo y amiga? Porque nadie puede creer en Dios el Padre y negar las palabras de su Hijo, la cual Él envió. Nadie sabe que hay un Padre si no se revela un Hijo. Nadie puede decir que cree en Cristo, pero no acepta la voluntad del Padre, la cual está 100% revelada en las palabras de Cristo, su Hijo. Fíjate, si crees las palabras de Jesús, es porque crees que Él tiene un Padre que lo envió para salvar a los suyos por medio del Evangelio. Por eso Juan capítulo 12, versículo 44 dice, Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Eso es muy importante. Cuando una persona cree y oye la palabra que da el Hijo, esa persona cree y obedece la palabra que ha sido directamente dada del Padre al Hijo. Por eso el asunto de las personas es decir, no, yo creo en Dios, pero eso de mucho Jesús. Y si tú dices que amas a Dios, tú no puedes conocer al Padre sino a través del Hijo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, es una declaración absoluta universal, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Total exclusividad. Pero continuamos entonces, de nuevo repasemos. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. La pregunta aquí entonces, ¿cuáles son los resultados de creer la palabra y el que envía la palabra? ¿Cuáles son los resultados de creer la palabra y el que envía la palabra? Entonces, aquí yo quiero que usted vea de que hay dos resultados muy claros que están al frente suyo. Yo no hago preguntas difíciles, todas están en el texto. Y para poder mostrársela, número uno es tener vida eterna. Número dos es de no ser condenado. Mire conmigo rápidamente aquí Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Muy conocido el verso, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso es muy importante. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los resultados de creer en la palabra? Y el que envía la palabra
es tener vida eterna. Mire conmigo Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero mira aquí el contraste. Pero el que no obedece al Hijo, y quiero parar a hacer un énfasis muy radical. Mire esto. No obedece el que cree. ¿Ve la conexión aquí? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo, mire lo que le estoy diciendo, el creer es equivalente a obedecer. El que no cree no obedece. ¿Ve? El que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Condenación es lo que está diciendo. Otro verso más, Juan capítulo 6, versículo 47. En verdad os digo, aparece esta expresión de nuevo, ya usted la conoce porque la cubrimos. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. El que cree posee vida eterna. Una realidad inevitable es que cuando Dios salva a una persona, Dios la salva de la penalidad de sus pecados y de la ira de Dios como juez santo y justo. Y es por esta razón que cuando Dios salva a una persona, esa salvación es indicativa de que su expediente espiritual es uno que ha sido heredado por la obra de Cristo en la cruz. En otras palabras, esa persona que espiritualmente estaba horrible, de pecado, de lujuria, ¿verdad?, de adulterio, de blasfemia, esa persona ahora, por la obra de Cristo, la vida perfecta de Cristo, el expediente de Cristo se le atribuye al más malo de los pecadores, y el más malo de los pecadores, su expediente fue puesto sobre Cristo en la cruz. Note que el texto nos dice claramente que los resultados de creer es que la persona ahora no solamente profesa salvación, sino que posee una salvación que le garantiza nunca ser condenado. Mire lo que dice. El que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación. Claramente lo está diciendo ahí. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Esta es una historia de un juez, ¿verdad?, que ha sido muy fiel por varios años. Después de terminar sus clases, ¿verdad?, como abogado, siguió creciendo para poder ser un juez de una pequeña ciudad en los Estados Unidos, y él llevaba mucho tiempo, un muy buen juez, muy justo, muy moral. No se sabía si necesariamente era cristiano, pero era un hombre muy moral, muy linda familia, tremendo matrimonio. Tenía 5 hijos, el mayor de los 5 era su hijo de 17 años, que en una noche con sus amistades, él fue, como todo joven, va a ir en un momento dado u otro al prom. Y este joven no sabía que esa noche estarían compartiendo con amistades, y de momento alguien salió y sacó unas cervezas, y después de varias horas de compartir, ¿verdad?, él le tocó manejar porque los otros muchachos ya estaban embriagados y él también se tomó unas cervezas, ¿verdad? Y después de varias millas manejando en la ciudad, porque no era muy grande la ciudad, hablando con sus amistades, paró por un segundo y estaba compartiendo un chiste a su amigo, mira hacia atrás y de momento no ve que hay una luz roja. El joven chocó con un pequeño vehículo que tristemente llevaba una muchacha joven con 8 meses de embarazo. Y lamentablemente la muchacha falleció como resultado del accidente. Pasaron semanas, se aceleró la historia, finalmente llega el día del veredicto, y lo que no le he contado todavía es que la persona que le tocó lidiar con este caso fue su propio padre como juez. Y lo interesante aún de la historia es de que cuando se dio el veredicto, el jurado dijo que el muchacho era culpable en todas las cuentas por haber, obviamente, estar manejando no, ¿verdad?, como tiene que estar, sino bajo las influencias, y, ¿verdad?, y una situación muy fea, de mucha vergüenza para esta familia, especialmente para este juez altamente respetado. Pero entonces este muchacho se le dijo de que él estaría en el estado que ellos viven, prácticamente es una leyes fuertes, y se le pidió entonces de que el muchacho tenía 2 opciones. O él tal vez podría ser referido para que le dieran, ¿verdad?, la silla eléctrica, o pasaría el resto de su vida en la cárcel.
siendo de que había una situación muy difícil. La forma que entonces cuando el juez fue a dar su veredicto que le pasó el jurado, él lee a punto de leer el veredicto y él dice, yo tengo que detener esto. Él se para de su silla, se quita su traje y él dice, yo sé de que nuestra ley provee de que si alguien pudiera ser el sustituto de alguien voluntariamente, se puede llevar a cabo, aunque nunca se ha hecho. Pero este padre, entendiendo que ya tenía años avanzados, prefirió poder dar su vida en una cárcel para que su hijo pudiera vivir una vida y esperar de que nunca más cometiera esta fechoría. De esta misma forma, cuando alguien es perdonado, esta idea de perdón es un asunto legal como esta historia. Es un asunto legal delante de Dios por la cual Dios responde a este caso legal de una forma legal, justa, santa. Es por esta razón que el Evangelio es tan hermoso, es tan glorioso. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Todo el mundo tendrá que lidiar con la justicia del juez más santo y justo que existe. Miren lo que dice Romanos capítulo 8. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Escuche bien, si usted está en Cristo, no hay condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso esta idea es tan importante de entender. Volvamos de nuevo para entonces ya llegar a nuestra conclusión. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y la pregunta parece muy sencilla, pero ¿qué significa pasar de muerte a vida? Y yo pensé que la forma más sencilla de explicarlo era con la misma palabra de Dios. Mira lo que dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. No es a los que lo aceptan en su corazón como Señor y Salvador. No, a los que Él quiere. Ahora, eso no implica que una persona no debe de clamar a Dios, pero el clamar a Dios no es que te garantiza ni te hace ni te califica para ser salvo. Pasar de muerte a vida es una obra gloriosa, ¿verdad? De la misma forma que el Padre levanta a los muertos y les da vida, eso es un acto espiritual. Asimismo, el Hijo, el Señor Jesucristo, también da vida a los que Él quiere. Esa es la única forma que alguien puede pasar de muerte a vida. Mira Colosenses capítulo 1 versículo 13. Porque Él, ¿quién es Él? Este es Cristo. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Yo creo que usted entienda de que el poder de Dios es el que hace la obra. Dios es el que nos lleva de las tinieblas, ¿verdad? ¿A dónde? Nos traslada al reino de su Hijo amado. Cuando usted pasa de tinieblas al reino del Hijo amado, al reino de luz, continúa en Colosenses hablando, eso es pasar de muerte a vida. Ese traslado es únicamente dado por Dios. Eso es una obra única, reservada, que Dios hace para su gloria. Y la Biblia dice de que Dios desea de que muchos más vengan en arrepentimiento y fe. Pero eso es algo que Dios hace. El que pasa de muerte a vida es una idea que es real de una perspectiva espiritual. No es solamente de que una persona, como dicen muchos falsos predicadores, nosotros resucitamos a tantos muertos. Mentirosos son todos.
todo hombre y mujer nace muerto espiritualmente. Por eso es importante que únicamente por la transmisión y la predicación del Evangelio, una persona, como dice el verso de nuevo, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación. Entonces, ¿cómo puedes tú pasar de muerte a vida eterna hoy? Amigo, amiga, ¿cómo puedes tú pasar de muerte a vida eterna? Hoy es la pregunta, y como siempre vamos a cubrir el Evangelio porque el Evangelio es la respuesta de esto. La respuesta de cómo puedes tú pasar de muerte a vida eterna hoy es basada en los elementos, estas verdades inmutables del Evangelio. Dios es perfecto, justo y santo. Por eso necesitas de que alguien pague por tus pecados. Este Dios creó un mundo perfecto y también creó al hombre y la mujer. El Evangelio también nos dicta y nos enseña que el hombre, tú y yo, hemos quebrado nuestro pacto con Dios. De la misma forma que cuando Dios en el Edén tenía a Adán y a Eva y ellos quebraron, desobedecieron, mostraron que no creyeron, porque si ellos creían en ese Dios, ellos hubieran ¿qué? Ellos hubieran obedecido. Al contrario, ellos desobedecieron. ¿Cuántas veces tú has desobedecido a Dios, amigo, amiga? Tu conciencia. Mira, no pienses así, no mires allá, no digas eso, cuidado con tu tono. Pero a ti, en muchos casos no te importa. El Evangelio también nos muestra a nosotros, ¿sabes qué? De que Dios el Padre mandó a su Hijo Jesús al mundo para vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Pero ¿por qué el Padre manda al Hijo para hacer esto? Es una buena pregunta. Y es parte del Evangelio. Porque entendemos de que al Cristo solamente obedecer perfectamente todas las leyes de Dios su Padre. Eso es muy importante, de que Él pudiera hacer algo que tú y yo no podemos hacer. Es exactamente la razón por la cual Cristo tuvo que ir a la cruz. Como un perfecto sustituto para personas malas como tú y como yo, para pagar la penalidad exacta por los pecados de aquellos que escucharían su mensaje. Sus buenas noticias, las cuales nosotros llamamos evangelio. ¿Y por qué buenas noticias? Porque no tienes que morir en tus pecados. Cristo fue a la cruz. El evangelio también nos muestra de que estas personas que escuchan el evangelio, estas personas que, como decía el verso de esta noche, el que oye mi palabra, el que oye el evangelio, esta persona no solamente lo oye, lo obedece, y la razón que lo obedece es porque esta persona respondieron en unas palabras muy claves en arrepentimiento y fe. Este arrepentimiento y fe es la evidencia de que ha ocurrido salvación. Porque el arrepentimiento y fe es algo producido y dado únicamente por Dios. Pero tú, amigo y amiga, ¿cómo vas a responder hoy? Dios quiere de que pases de muerte a vida eterna hoy. Dios no quiere que mueras en tus pecados hoy. ¿Quién te dijo a ti de que tú tienes tiempo para vivir? Y no lo digo por meterte miedo, pero es una realidad. ¿Quién te prometió a ti el mañana? ¿Quién te prometió los próximos 10 minutos? Amigo, amiga, Dios te llama como aquel que tiene absoluto control de todo lo que hay en el mundo, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y te llama de que dobles la rodilla a la persona y la obra del Señor Jesucristo. Cree en Él, arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Él. Hoy este momento es lo que tienes seguro. No sabes si mañana lo tendrás. Hoy es el día de salvación. Corre a Jesucristo hoy. Es la única esperanza que cualquier hombre o mujer puede tener. Más alentador que una vacuna de COVID-19 es la salvación y perdón de tus pecados pasados, presentes y futuros. Y si tú entendieras eso, amigo, como regalo de Dios, correrás a Cristo y te entregarás sabiendo de que Él es tu Señor y tu Salvador.
y a Él le obedecerás el resto de tu vida, porque no hay mejor regalo que tener un Señor como el Señor Jesucristo. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de poder tomar estos minutos y estudiar este pasaje. Gracias, Señor, porque nos has recordado una vez más que los que oyen tu palabra y creen en aquel que te envió van a tener vida eterna y no van a sufrir el juicio de tu condenación. De igual manera, Señor, aquellos que no creen en tu palabra y no creen en tu Padre que te envió con el motivo de salvar a personas, esas personas van a tener que sufrir un juicio horrible, horroroso, por toda una eternidad. Señor, ayuda a mis amigos y a mis amigas que nos están escuchando de que puedan pasar de muerte a vida por la obra de Cristo en la cruz, aquel que dio su vida en la cruz voluntariamente para que los alcances de Él pudieran facilitar vida eterna y perdón de pecados para aquellos que en realidad sí nos merecemos el infierno. Pero es en tu gracia que nos has dado. Es en tu gracia que nos has permitido de que Cristo viviera la vida que yo no puedo vivir, para poder disfrutar y recibir algo que yo no me puedo ganar. Ayúdanos, Señor. Perdónanos por tener actitudes, Señor, a veces orgullosas y pensar de que nosotros merecemos lo que tenemos. Eso es una mentira. Ayúdanos a siempre a estimar a Cristo como lo que es. Hermoso, precioso, glorioso, Señor, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Ayúdanos a amarlo a Él cada día más. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.